Antes de entrar a considerar el mensaje a la iglesia, le voy a leer algo acerca de Sardis, la ciudad en sí. Dice Sardis, situada en una acrópolis natural, que se eleva 1500 pies sobre el suelo del valle. La ciudad Sard moderna se refiere a la Sardis antigua. Era una ciudad casi inexpugnable. Alrededor de 1200 a.C. ganó prominencia como la capital del reino de Lidia. Su industria principal era cosechar lana, teñirla y hacer prendas con ella. El famoso autor Esopo vino de Sardis. Creo que algunos quizás lo identificarán por las famosas fábulas de Esopo. Y la tradición dice que Melito, un miembro de la iglesia en Sardis, escribió el primer comentario sobre ciertos pasajes en el libro de Apocalipsis. La iglesia en Sardis estaba muerta, es decir, básicamente poblada por personas no redimidas, no regeneradas. Aunque no todos, porque podemos ver en el mismo mensaje que había siempre un grupo, lo que se conoce como un remanente, que se mantenía en fidelidad hacia Dios. Esta ciudad, cuando habla de que estaba en un acrópolis natural, usualmente en las ciudades antiguas trataban de edificarse en el lugar más alto que la geografía del lugar lo permitiera. Por razones de seguridad y de protección, al lugar más alto de ese lugar, valga la redundancia, y si la ciudad estaba ahí, se le llamaba el Acrópolis. Tuve la oportunidad, años atrás con mi esposa, poder estar en la ciudad de Corinto, en las ruinas de esa ciudad de Corinto. Y el viejo Corinto, lo que se llamaba el Acrópolis, era una ciudad que estaba en una altura, donde había literalmente que subir un solo camino para poder llegar ahí. Eso era lo común en las ciudades antiguas, porque cuando eran atacadas tenían protección al estar en el lugar alto. Sin embargo, la misma historia nos revela que esta ciudad fue conquistada 2 veces porque, curiosamente, descuidaron un lugar donde los enemigos escalaron con manos y pies, ¿verdad? Y pudieron llegar hasta el lugar vulnerable de la ciudad, uno por uno, y así conquistaron la ciudad, no una, sino 2 veces. Curioso cómo el Señor utilizó las iglesias y utilizó parte de su historia para poder dar un mensaje a su iglesia. Eso nos habla de la, voy a decir, majestuosidad de la mente de Dios. Yo estoy convencidísimo, totalmente, 100%, que Dios no improvisa. Todo está bajo su control perfecto. Dios sabe todo, hermano. Dios sabe todas las cosas. Y en este caso, cuando habla el mensaje a la iglesia de Sardis, y el mensaje que le da a la iglesia de Sardis, que era una ciudad que cayó 2 veces por haber descuidado, por haber dejado de velar en aquellas cosas que eran su debilidad como ciudad, utiliza el Señor esta iglesia para enviar un mensaje a la iglesia en general, pero la iglesia que en ese momento se situaba en Sardis. Le hablaba yo de que surgieron algunos personajes y quizá el más famoso que surgió de esta ciudad es Esopo. No sé cuántos oyeron hablar de las fábulas de Esopo. Quisiera que levantaran su mano, hermano Oscar, hermana Marta también. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿Oyeron hablar de las fábulas de Esopo? Si no lo ubica usted, quizá podrá escuchar algunas fábulas, como por ejemplo, hay unas famosas que se llaman El ratón y el león, donde
habla acerca de un león que estaba dormido, un ratón que lo despertó y entonces el león lo agarró y le dijo, ¿por qué te has atrevido a despertarme? Te voy a matar. Y el ratoncito le suplicó por su vida y le dijo, si tú me dejas vivir algún día yo te pagaré ese favor. Dice que en un momento el león estaba por la selva, cayó en una red y entonces por más que rugía no podía salir de la red de los cazadores y el ratón con su banda de ratones llegó a ayudarlo. Mordieron la red, ¿verdad? Desataron la red y el león pudo salir y se hicieron grandes amigos. Eran historias que daban alguna, le llaman moraleja, una enseñanza acerca de la importancia de la amistad. Quizá otra que mi esposa la recuerda porque a ella sin duda se la leyeron, se la contaron, es de una zorra que dice que estaba caminando por el camino donde caminan las zorras y de repente vio un racimo de uvas. Se le hizo agua a la boca y comenzó a querer alcanzar las uvas, pero por más que trató estaban demasiado alto las uvas. Después ya cansada de todo, de ver a las uvas, le dice, a fin de cuentas estaban verdes, dice. Y lo que quería decir la fábula es de que en algún momento cuando no alcanzamos las cosas, hacemos excusas para despreciar aquello que no pudimos alcanzar, ¿verdad? Hay otras, ¿verdad? De ahí surgió este famoso escritor de fábulas, de Sardis, de esa ciudad que estaba en un lugar alto, que se creía inexpugnable, pero sin embargo fue conquistada 2 veces, porque descuidó el punto débil de su ciudad. Dicen los astrólogos que las estrellas están a tal distancia que en algún momento una estrella podía estar extinguida ya, pero sin embargo toma tantos años en el viajar de la luz a que llegue hacia la Tierra que podemos ver su luz, pero realmente esa estrella ya que ratos no está alumbrando. Si eso es así, voy a pensar yo de que es exactamente lo que el Señor estaba hablando acerca de la iglesia de Sardis. Dice, tú dices que vives. Lo primero que le dice al mensajero que le dijera a la iglesia es que era una iglesia que tenía apariencia de tener vida, pero ya estaba muerta. Parecía tener luz, pero ya estaba muerta. Y en el versículo 1 comenzamos a ver que el Señor a esta iglesia se identifica con el mensaje, o le dice el mensaje identificándose el Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y cuando vemos en el capítulo 1, podemos ver que los 7 espíritus de Dios, según Apocalipsis, se refiere al Espíritu Santo, a la plenitud del Espíritu Santo. En el versículo 4 del capítulo 1 vemos cómo es que inicia esta identificación del Señor. Dice Juan 1:4, le leo, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí está hablando no de 7 espíritus, sino de la plenitud del Espíritu de Dios que se manifiesta en su totalidad en esos 7 espíritus. Esto lo podemos encontrar, como ya lo he hablado anteriormente, cuando vimos el capítulo 1 en Isaías capítulo 11, donde se habla acerca del Señor Jesús y le dice que reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de conocimiento, espíritu de inteligencia, y comienza a hablar de esas 7 manifestaciones. Otro pasaje se encuentra en en Zacarías, capítulo número 4, donde también hay 7 diferentes alusiones al Espíritu Santo.
Podríamos decir entonces que el Espíritu Santo en su plenitud se manifiesta en esas 7 diferentes ramas que podemos encontrar en Isaías 11 o en Zacarías 4. En el mismo libro de Apocalipsis se menciona acerca del Espíritu de Dios como 7 lámparas. El 4:5 de Apocalipsis dice: del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Una vez más podemos ver en Apocalipsis que se menciona al Espíritu de Dios en su plenitud en 7 manifestaciones. 7 different manifestations of the same Spirit. Así es el Espíritu de Dios. El 5:6 de Apocalipsis dice: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, si unimos esos pasajes con Isaías capítulo 11, con Zacarías capítulo número 4, podemos ver claramente que cuando se refiere al Espíritu de Dios en su total manifestación, podemos verlo como un espíritu que se manifiesta en 7 diferentes, llamémosle, si quiere usted, manifestaciones, unciones, maneras, como usted quiera llamarle. No va a cambiarlo como Él se manifiesta. Y Dios es Dios en su maravillosa gracia. El Espíritu Santo, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, comparten los mismos atributos. Son eternos, son omniscientes, son omnipresentes. Por eso cantamos cantos como, por ejemplo, el Espíritu de Dios está en este lugar, y en algún otro lugar lo puede estar cantando otra persona y diría, bueno, está allá o está aquí, está en todo lugar, Él es Dios. Así es. Y se identifica el Señor a la iglesia de Sardis como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y también las 7 estrellas. Las 7 estrellas es referencia a los ángeles o los mensajeros, los ministros de las iglesias. Capítulo 1, verso 20, le recuerdo, dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y cuando habla de ángeles no está hablando de un ángel como ángel, sino que la palabra es mensajero, como aquel que tenía la labor de dar el mensaje. Se puede entender como el ministro encargado, como el pastor o el anciano encargado de esa iglesia. Entonces, cuando el Señor se está hablando o se está refiriendo o se está identificando con la iglesia de Sardis, le dice, este mensaje viene directamente del Espíritu de Dios y viene directamente también de aquel que tiene o que habilita a los ministerios o al ministro, quizás dándole a conocer que era realmente lo que no había o habían descuidado en esa iglesia. Habían descuidado la realidad del Espíritu de Dios y el liderazgo había descuidado también su vida y era un liderazgo muerto. Porque la iglesia dice que estaba muerta. Había un liderazgo que había muerto en su comunión real con Dios y había una iglesia que había muerto también en su comunión real con Dios. Parecía iglesia, pero según Dios, y Dios tiene la razón, estaba muerta. Parecía viva, pero estaba muerta. Le vuelvo a recordar hoy que este mensaje trasciende épocas y trasciende lugares. Y usted o yo o alguien más puede identificarse y decir, no, yo ahí sí no caigo. Pero puede ser que caiga en Éfeso. Ojalá cayera en Esmirna. Ojalá cayera en Filadelfia. Ojalá cayéramos en Esmirna y en Filadelfia. Aunque estuviéramos perseguidos, pero confiando en Dios. Y que Dios nos dijera, no temas lo que está por pasar. Yo estoy contigo. Pero puede ser que nos identifiquemos con Éfeso, con Pérgamo,
Puede ser que nos identifiquemos con Sardis, que tengamos la apariencia de ser personas ardiendo, pero por dentro estamos muertos. Es la realidad. Pues yo le agradezco a Dios por estar estudiando su palabra, porque su palabra nos ubica. Y le dice a la iglesia, tú dices, tienes nombre, tú estás muerta. Como esas estrellas, ¿verdad? Que ya están extintas, pero todavía vemos su luz. Tiene nombre que vives, dice, pero estás muerto. Muy contrario a lo que le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, donde los consuela acerca de la realidad de la vida eterna. En el 2, versículo 10 y 11 dice a la iglesia de Esmirna en este caso, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire, menciona muerte, pero menciona vida. Cuando le dice sé fiel hasta la muerte, le está hablando, sé fiel hasta la muerte física, que yo te daré la corona de la vida eterna. Don't worry about the physical death. Tienes segura la vida eterna. Termina en el versículo 11 del capítulo 2 y le dice, como termina casi en todas las iglesias, le dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa expresión, el que tiene oído para oír que oiga, es como que hoy le dijeran, escucha. Como cuando alguien le dice a su hijo, listen to me. Oye. Es lo que el Señor está diciendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a la iglesia de Esmirna, no a la de Sardis, le dice en el capítulo 2, verso 11, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Por eso el mensaje a Sardis es distinto al mensaje a Esmirna. Esmirna le dice, no temas, aunque venga la muerte física, tú tienes vida eterna. Pero a Sardis le dice, I'm sorry, but you're dead. No le dijo, I'm sorry, ¿verdad? Estás muerta, le dice. Verso 2 y 3. Vea lo que dice acá. Por eso me llamó mucho la atención saber que esta iglesia estaba tan confiada, o esta ciudad, perdón, no la iglesia, pero también la iglesia en este caso. La ciudad en la antigüedad estaba tan confiada en su seguridad física que creyó que no podía ser vencida. Sin embargo, la historia revela que 2 veces fue vencida. Y los historiadores dicen que si aún pusieran a un niño a defender ese lugar, nunca lo hubieran conquistado. Pero se descuidaron, dejaron de velar y fueron conquistados. Por eso el Señor le dice a la iglesia, versos 2 y 3, ¿qué dice ahí, hermanos? A ver, denme las diferentes versiones. Que no me las dé Siri, ¿verdad? Porque ahí está hablando Siri. ¿Qué dice? Ponte en vela. A ver, ayúdenme a... Mire, ponte en vela. Primero dice, ponte en vela. Otra versión, ¿cómo dice? Sé vigilante. Ponte en vela, dice, sé vigilante y afirma las cosas que quedan. Es decir que no todo estaba perdido. Se afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, una vez más, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No quiero preguntarle porque es obvio que todos aquellos que somos hijos de Dios en algún momento hemos recibido, bueno, todo el tiempo, pero hay cosas que marcan nuestra vida, grandes bendiciones de parte de Dios, espirituales, que se han manifestado en algún momento aún en nuestra realidad física.
Pero nos tendemos a olvidar de ello. Y ahí es donde comenzamos a enfriarnos, comenzamos a descuidarnos. Y el Señor en un momento determinado tiene que venir y recordarnos y decir, acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has oído. Y guárdalo. Y arrepiéntete. Le decía yo en otras ocasiones también que cuando el diablo puede robar la semilla en la parábola del sembrador que lanza la semilla y es robada por el enemigo, es fácil que nos roben las cosas que no atesoramos. Pero cuando usted atesora algo, es difícil que se lo roben. ¿Por qué es que es fácil que nos roben lo que tenemos? Porque no lo valoramos. Yo personalmente hoy le puedo decir, me he dado cuenta y le estoy diciendo al Señor, enséñame a valorar lo que tengo, porque no lo he valorado. Por eso a veces actuamos de una manera tan desplicente con la bendición que tenemos de Dios. Y a veces no lo podemos valorar. Como dice el dicho, nadie valora lo que tiene hasta que. Cuando lo perdemos, cuando comenzamos a llorar, cuando comenzamos a tener una actitud de decir, ay, es que no lo valoré. Exactamente. Por eso es que Dios le habla a su iglesia, que está medio muerta, guarda lo que tienes, lo que has recibido. Y siempre le da el mensaje, y arrepiéntete. Y arrepentirse es cambiar de nuestra manera de actuar. Todo tiene su tiempo, hermano. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reaccionar a cosas. Pero a veces las lágrimas son más fáciles de dejarlas salir que la decisión de que nuestra vida realmente pueda cambiar. Y lo que es importante, no digo que las lágrimas no sean importantes, porque son importantes, de hecho Dios dice que recoge en una redoma nuestras lágrimas. Pero a veces, como dice el dicho, pueden haber lágrimas de cocodrilo. Yo no sé por qué lo dirán, sería bueno estudiar eso, ¿va? Si realmente los cocodrilos lloran, ¿verdad? A veces hay canciones tan absurdas y tan, no sé si ridículas o tendrán algo de verdad, pero ahorita se me vino a la mente una canción que decía, con una lágrima en la garganta te vi partir. No sé a qué se referirá, si se tenía los ojos en otro lugar, ¿verdad? Le lloraban por la garganta. Pero cuando dicen lágrimas de cocodrilo, se está refiriendo ese dicho a esas lágrimas que son engañosas, ¿no? ¿Verdad? El verdadero arrepentimiento es en una decisión y una determinación. Con muchas situaciones que tenemos nosotros que recapacitar, y llego siempre a lo mismo. A veces tenemos que dejar que los tratos de Dios nos duelan, porque si no, no aprendemos. Y aquí le está diciendo a la iglesia, sin ninguna, como dicen ustedes en inglés, God is not sugarcoating the message. Dios no le está poniendo endulzante, mira, mijito, para... No, le está diciendo, estás muerta, ponte en vela y arrepiéntete. Y cuida y guarda lo que has recibido delante de mí. Una advertencia urgente, con carácter de urgencia, a la necesidad de velar para no ser castigados de otra manera. Le voy a leer cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Dice la TLA, estos versículos 2 y 3, dice: así que levántate y esfuérzate. Levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. En otras palabras,
todavía las medio haces, pero en el camino que vas, si sigues así las vas a dejar de hacer. Medio oras, medio cantas, medio te portas bien, pero si sigues así como vas a terminar mal. Vas a terminar totalmente muerto. Pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte. Cuando menos lo esperas, llegaré a ti como el ladrón que nunca sabes cuándo llegará a robar. Algunos utilizan este pasaje para poder decir que se está refiriendo a cuando el Señor venga, por lo que en Mateo habla, que dice que vendrá como ladrón. Sin embargo, no se está refiriendo a eso, sino que aquí se está refiriendo a un castigo por la falta de arrepentimiento y por la desobediencia de la iglesia. Y utiliza la misma expresión: voy a venir a ti como ladrón. Porque obviamente lo que el Señor les está diciendo es: tienen que mantenerse alertas. Es lo que les está diciendo. Marcos capítulo 13, verso 35, también habla acerca de lo que habla Mateo. Dice: por tanto, velad. Velar, recuérdese que es mantenerse alertas, así lo traduce la traducción lenguaje actual en Marcos 13:35. Por tanto, manténganse alertas, o por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que vosotros a todos digo, velad. Cuando el Señor utiliza el ejemplo de que puede venir como ladrón, lo hace para dar a conocer la urgencia de que tenemos que velar. Y velar, como lo traduce la traducción lenguaje actual, es levantarse y esforzarse. El velar requiere esfuerzo todo el tiempo. Me comentaba un hermano y me decía con estas palabras: él trabajó muchos años en un turno de noche. No sé cuántos aquí han trabajado turnos de noche. Cuando digo turno de noche es quizás de las 10 y pasar toda la noche en vela. Pero eso me decía, eso lo puede uno hacer nada más cuando está joven, me decía. Porque a fuerza de café, y usted sabe que hay de café a café, ¿verdad? Hay cafés ralitos como el que nos daban a nosotros quizá cuando estábamos pequeños en nuestros países, que allá se vale. Y otros cafés, como por ejemplo, yo no sé cómo ustedes se pueden tomar el café del Starbucks. Que hermano, cuando yo pruebo ese café, es como que estuviera tomando veneno. Y lo peor es que me lo tomo, fíjese. Eso es lo peor, ¿verdad? Lo más ridículo, ¿verdad? Pero me lo tomo. Pero es algo tan fuerte, hermano, que yo me recuerdo en una oportunidad, discúlpeme que lo desvía a esto, pero estaba hiper desvelado. Casi siempre estoy desvelado, pero esa vez me recuerdo, estaba joven, por supuesto. Me tocaba en los servicios que teníamos en la iglesia, eran a las 2 de la tarde y luego el otro era en la noche, 2 servicios el domingo. Yo estaba hiper desvelado y entonces me tocaba servir en la noche, creo que me tocaba servir, y había servido también en la mañana, y fui urgentemente a tomarme un café cubano. Nunca los había probado, no sabía qué era, y dije, me voy a tomar un café cubano. Me recuerdo que me dieron una cosa con color mostaza, así. Me lo tomé. Lo curioso fue que no me quitó el sueño, pero no me podía dormir. Tenía sueño, pero los ojos abiertos, hermano. Sentía que el corazón le palpitaba a uno, porque cuando usted tiene que velar, tiene que hacer un esfuerzo, pues, ¿verdad? A eso voy con todo mi rollo aquí del café, ¿verdad? O sea, tiene que hacer un esfuerzo de velar, de mantenerse despierto. Es lo que dice aquí:
Cuando dice velad es esfuérzate. We have to do something about that. Y le dice, vela porque si no voy a venir como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Le pregunté si algunos habían trabajado aquí como veladores. Algunos así muy shy levantaron un poquito la mano. Y obviamente si le pregunto ahora cuántos de aquí fueron ladrones, nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Pero si usted alguna vez robó, yo sí robé, Robé, en alguna oportunidad robé. Ya no, pero robé. Y usted cuando va a robar no avisa, ¿verdad? ¡Ey! Voy a ir a robarle su pato. Porque le digo, yo me robé un pato, fíjese. Aclaro, pato, animal, con pico, plumas que hace cuacuá. No pato puertorriqueño. Estaba chico, estaba niño, tenía como 6 años. Con un amigo nos lo robamos, nos gustó el patito. Nos lo robamos, pero el punto fue que no teníamos dónde esconderlo, entonces yo se lo metí en la playera. El punto es que después tuve problema porque me acusaron de ratero y también me acusaron de que aquel resultó todo picado del pecho, hermano. Entonces, si alguna vez usted robó, yo le robé hasta a mi mamá. Tenía una tienda. Me recuerdo que guardaba el dinero en una gaveta. Y obviamente no le iba a decir yo, mamá, te voy a robar. Lo hacía cuando nadie me veía. Porque así somos los ladrones. Cuando nadie nos ve. Y el Señor le dice, no porque Él sea ladrón, sino vendré a ti como ladrón. Y no sabrás a la hora que venga. Nada viene por casualidad. Le recuerdo, nada. Para que te diga, ¡ay! Mire, de la nada me vino. Mangos, dicen allá en mi pueblo. Todo nos viene por una razón. Tanto lo bueno como lo malo nos viene por una razón. Yo acabo de pasar una cosa que necesito pasar. Que le decía a alguien, es que yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía. Y no hago drama, ¡ay, por qué! No. I knew it. Sabía. Porque uno sabe que todo tiene su consecuencia. ¿Para qué voy a hacer drama? ¡Ay! Como así, ¿verdad? No, hermano. Las cosas pasan como una consecuencia. Pero lo único es que uno no sabe cuándo van a pasar. De repente, le dice, vendré a ti. Ese es el punto crítico que tenemos que saber. De repente, cuando menos lo esperemos, las cosas pueden pasar. ¿Sabe que la vida está llena de muchos de repentes, no? De repente le pasan cosas inesperadas. Y aquí voy a decir algo con precaución, pero tengo que decirlo. Por más que declare, confiese, bendiga su camino, hermano, hay cosas que van a pasar como una siembra, como una cosecha a las siembras que nosotros podamos hacer. Y no hay nada que podamos hacer, porque la palabra de Dios es fiel y dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces le dice el Señor a esta iglesia, vela, porque si no, voy a venir de repente, y está hablando acerca de la situación que iba a venir con el castigo, y obviamente hasta en esto podemos ver la misericordia de Dios, porque Hebreos claramente dice que Dios a quien ama, disciplina, y corrige o castiga a todo aquel que recibe por hijo. Iba a venir con una destrucción repentina. Proverbios 6:15, hablando sobre este concepto de repentino, Proverbios 6:15, obviamente hablando del malvado, del cual no hay nadie aquí más que yo. Dice, por tanto, 6:15 de Proverbios, por tanto, su desgracia vendrá de repente
al instante será quebrantado y no habrá remedio. ¿Cómo viene? De repente. ¿Usted cree que el malvado está esperando? ¡Ay! No, de repente. Y es lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Está diciendo, cuida, vela, porque de repente vendré a castigarte. Días atrás leí un libro que se los voy a asignar a los maestros de discipulados, que se llama La Santidad de Dios. Y lo leí con el propósito de que ayudara a mi vida. Y me ayudó. Pero el autor es muy claro en el concepto de que Dios es santo y nosotros no. Y no podemos bajar el concepto o el nivel de la santidad de Dios para ajustarlo a nuestra falta de santidad. Dios es santo, punto. Y ha llamado a un pueblo para ser santo, por tanto no podemos nosotros rehusarnos al trato de Dios y al trabajo de Dios, porque Él lo que quiere es conformarnos a lo que realmente Él es. Pero Dios es santo, apartado totalmente de lo que nosotros somos. Y por esa razón es que Dios tiene que trabajar y es tan enfático a su iglesia aquí con los mensajes que está diciendo. Para que, como dice en inglés, we have to clean our act. Tenemos que limpiar nuestra vida. Aunque aquí todos tienen carita de santos, sublimes e inmaculados. Pero más de alguna cosita usted tendrá. ¿Qué hago, pastor? Dios lo tiene que trabajar. ¿Será que Dios me va a permitir esto? No, Señor. Va a trabajar nuestra vida. Lo trabaja primeramente por su palabra. Nos habla, nos dice, nos amonesta, nos corrige. La palabra nos limpia. Y si es necesario, Dios actuará como tenga que actuar. Y eso pasará de repente. El 28-18 de Proverbios dice, el que anda en integridad será salvo, mas el que es de camino torcido caerá de repente. Again, suddenly, de repente pasará eso. Y el dicho dice, no lo dice la Biblia, pero el dicho lo dice que quizá la mayoría de nosotros sabemos. Cuando veas las barbas de tu hermano cortar, pon las tuyas a remojar. Esto quizá no lo entienden mucho las hermanas. Pero aquel que tiene barba y se la quiere cortar a lo seco, sabe que es horrible. Por eso dice, pon las tuyas a remojar. ¿Qué es lo que el dicho está diciendo? Hey, ponte las pilas, corrige tu camino, ponte a cuentas con Dios. Mira que Dios es santo y tú no. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios pueda auxiliarnos. Porque esto no es con fuerza humana. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. El que Dios advierta, te repito esto, el que Dios advierta, debemos entenderlo como misericordia para quienes puedan estar en desobediencia. Versículo 4. Versículo 4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Las vestiduras tipifican el carácter, no en sí el vestido. ¿Sabe usted que hay una iglesia, cuando hablo de iglesia hablo de una organización, que todos se visten de blanco porque han interpretado esto literalmente? Obviamente yo
Quisiera pensar de que así como su vestidura blanca por fuera, así es su alma también. Porque como ya soy viejo y he vivido y he conocido la naturaleza humana, a lo menos la mía, que es una lata, dudo que su ser interno sea igual que su ser externo. Cuando habla de vestiduras blancas, está hablando del carácter que comienza con nuestros pensamientos. Porque el hombre es tal y como piensa, tal y como habla. Las vestiduras blancas hablan del carácter, de las cualidades mentales y morales que distinguen a cada persona. Fíjese, curiosamente en el Antiguo Testamento las vestiduras blancas eran utilizadas para festivales y celebraciones. Rápidamente, porque aquí iba a durarme menos acá, pero ¿sabe usted que cuando el Señor se transfiguró, no le voy a leer los versículos? Cuando el Señor se transfiguró, se manifestó con vestiduras blancas y resplandecientes. ¿Amén? ¿Cuántos se recuerdan de eso? Okay. En Apocalipsis 6:11, cuando habla en el libro de Apocalipsis acerca de los mártires de la tribulación, de los redimidos, de la esposa del Cordero, que está en Apocalipsis 6:11, habla de los mártires, dice que se les dio a cada uno una vestidura blanca. En el 7:9 de Apocalipsis, cuando habla de los redimidos, habla que dice que había una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas. Cuando habla de la iglesia como esposa del Cordero en Apocalipsis 19:8, dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones, no pensamientos, acciones, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Cuando habla de vestidura blanca no está hablando de otra cosa sino las actitudes. Aún el 19:14 de Apocalipsis habla y dice, y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio. Habla de los ejércitos del cielo con vestiduras blancas también. Aún los ángeles, dice la Biblia, que tienen vestiduras blancas. ¿Se recuerda usted cuando las mujeres fueron a ver el sepulcro cuando el Señor había resucitado? Aunque no sabían que había resucitado, pero fueron al sepulcro, se les apareció un ángel o ángeles y estaban con vestiduras blancas. Es decir, que la vestidura blanca lo que está hablando es de una actitud de pureza, de limpieza. Y para terminarle, el versículo 5 dice, y el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre que está, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Rápidamente, en 2 minutos les digo esto. El libro de la vida se menciona en Daniel 12, dice versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existían las naciones y hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Ya en Daniel se está hablando, que Daniel está hablando de acontecimientos que se mencionan en Apocalipsis, está hablando que había un libro que tenía escritos o inscritos los nombres del pueblo de Dios. Filipenses 4:3 habla el apóstol Pablo acerca de personas que dice, te pido que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas a causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, que el libro de la vida se menciona en toda la Escritura. Lucas 10:20 dice, sin embargo no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿En dónde? En el libro de la vida. Apocalipsis 13:8 dice, y adorarán todos los que moran en la tierra, hablando de los que adoraron a la bestia, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. 17:8, hablando acerca de la bestia, dice, la bestia que viste y que era y que no es y está por subir del abismo y la destrucción, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Habla del libro de la vida.
20:12 dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Habla del libro de la vida. Usted mira, pastor, I got it. 2 more verses para que no nos quede duda que hay un libro de la vida. Dice el 20:15, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Cuál es el lugar más importante de la existencia del ser humano donde su nombre debe estar inscrito? Es en el libro de la vida. Y el último, 22:19 dice, si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El Señor le dice aquí a esta iglesia que venza. Y sobre esto hay tanto que decir que obviamente no lo tocaría ahora, quizás alguna oportunidad, si Dios me da la oportunidad, lo podría hacer, acerca del pasaje tan controversial que dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Algunos dicen que existe la posibilidad de borrarlo, otros dicen que no. Esa expresión afirma que los que realmente son creyentes, su nombre nunca será borrado. Es una discusión que lleva siglos de estar discutiendo. Lo que yo le puedo decir es de que el mensaje, el núcleo del mensaje que nos dice a nosotros es, vela. Y velar es, esfuércese, hagamos algo al respecto, para que realmente podamos cobrar vida. Padre bueno, en esta noche yo te agradezco, Señor, porque tu amonestación es la manifestación de tu misericordia, Señor, a nuestras vidas. Te agradezco, Dios mío, porque